Entonces, en el año, yo creo que fue en el 66 o quizás en el 67, no recuerdo muy bien, pues un amigo, que es Manolo Garí, que por otra parte es una persona muy activa, un día me cuenta la historia del Felipe. Y la verdad es que yo no lo dudé, y no lo dudé y le dije que sí, y empecé a militar desde aquel momento, yo creo sin saber apenas lo que era el Felipe, ¿eh? O sea que conocía un poquito, ¿no? A partir de lo de FUDE, pues había una crítica, era un tipo de estudiante muy crítico con el PC, ¿no? Así que había ese aspecto. Imagino que me contaría, porque luego lo he hablado algunas veces con él y no recordamos esa conversación tanto, ¿no? Me hablaría de Cuba, ¿no? Che, ese tipo de cosas, que era el Felipe era muy gagarista. Y además iba a ser una organización nuestra, ¿eh? De estudiantes. Bueno, sí, había, Felipe había muchos sitios, pero en fin, lo entendíamos como una creación, partimos prácticamente de cero en la Complutense. Así que yo me convierto en militante del Felipe y rapidísimamente en miembro del comité estudiantil, vamos, y como él sin beberlo, porque como era además de escuelas técnicas no había casi nadie, pues hice una carrera política vertiginosa y al cabo de nada, yo creo que nada más entrar o casi, me encontré en el comité estudiantil. Yo creo que finalmente que iba a ser en el curso 67-68, no estoy muy seguro. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo desde el punto de vista de lo que ha sido Muy bien. gran parte de mi vida. Bueno, el Felipe era una... No quiero trivializarla desde el punto de vista de la idea del grupo de amigos, ¿no? Pero tenía una componente muy fuerte de iniciación, ¿eh? En el que se combinaba mucho, además porque formaba parte de nuestro discurso desde el comienzo, lo del cambiar la vida y cambiar el mundo, ¿no? Y los aprendizajes de relaciones sociales que hicimos allí dentro. Era una organización extraordinariamente abierta, ¿no? La cual la organización era una organización por facultades y los centros de reunión estaban muy vinculados a los colegios mayores, ¿no? O sea que eran espacios prácticamente liberados, ¿no? Sobre todo el Johnny, el San Juan Evangelista, pero también el Chaminade, que era donde estaba, por ejemplo, Manolo. Eran territorios donde hacíamos reuniones pues, con mucha libertad, por decirlo así. La organización tenía su centro, su base en económicas, que era a su vez la organización, digamos, la facultad de referencia de la lucha estudiantil. Y nuestra primera idea era, teníamos un discurso político internacionalista muy fuerte, muy inspirado en el Che, Revolución Socialista o Caricatura de Revolución, esos lemas de entonces, muy crítico con el PC, muy... no solamente, yo creo que la palabra además no es exactamente democrático, porque sí, aquello funcionaba desde el punto de vista de que todo el mundo podía decir lo que quería y podía pensar y definirse ideológicamente de formas muy diversas. Yo, sin conocer mucho a Rosa Luxemburgo, pero me empeñé en que yo era luxemburguista, por ejemplo, porque había leído Reforma o Revolución y me había gustado mucho. Y otra gente podía considerarse leninista y todo eso. Incluso en una época hubo gente que se consideró más o menos maoísta a partir de la influencia de Althusser, ¿no? Que fue relativamente grande. Pero era sobre todo una organización extraordinariamente abierta, ¿no? Donde se tomaban las decisiones sobre la marcha, que con un sistema de consultas muy rápido, con una idea muy activista de la política, muy poco ideologizada. O sea, en el que el fundamento de lo que sentíamos era la necesidad de hacer cosas, ¿no? Y de vincularnos al movimiento del sindicato democrático en lo que tenía de más asambleario. O sea, la idea de que el centro de la actividad debía ser la asamblea, que tú tenías que habituarte a hablar en asambleas y convencer o no convencer a la gente en asambleas, y que el sistema de la superioridad del sindicato democrático respecto al SEU era que allí la gente la elegíamos realmente, ¿no? Y que incorporábamos a la lucha estudiantil la crítica de la sociedad. Pero éramos una organización en la que en Madrid concretamente pues no tenía prácticamente ninguna incidencia, no ya en movimiento obrero, sino en movimiento barrial siquiera, sino que lo que hicimos fue un inicio de lo que luego se empezó a llamar proletarización, es decir, mandar a estudiantes a barrios obreros para conseguir allí, digamos, adhesiones. Al que mandamos, por cierto, era al hermano de Pilar Bravo, que estaba con nosotros. Juan Manuel Bravo creo que se llamaba. Entonces la gente, digamos, de referencia en el Felipe eran los responsables de facultad.
sobre todo, casi todos, digamos, ¿no? Así que tú tenías a Javier Sauquillo, que era el responsable de Derecho, ¿no? También estaba Ruano, ¿no? Enrique, al que luego, digamos, luego hablaré un poco de su asesinato porque fue un impacto enorme para nosotros, claro. Jaime, que era, vamos a decir, la persona pública, ¿no? Jaime Pastor, ¿no? Yo creo que antes de eso nos ayudó mucho, digamos, daba prestigio al Felipe y nos hizo algunos valorarlo especialmente, que los dos delegados anteriores de a Jaime, que eran Carlos Romero, que luego fue ministro con Felipe González, y Paco Alburquerque, eran gente muy apreciada, ¿no? Gente a la que teníamos mucho respeto, ¿no? La gente del movimiento estudiantil, como joder, esta gente. Cuando, por ejemplo, Manolo, eso sí lo recuerdo bien, me dijo, estos son del Felipe. Los primeros delegados del Sindicato Democrático de Estudiantes en Madrid en económicas, bueno, yo creo incluso de la universidad, fueron Carlos Romero y después Paco, y después ya Jaime. Así que Jaime, y luego en lo que podríamos llamar aparato, pues los estudiantes más significados, pues además de Sauquillo, pues estaba yo, estaba mucha gente de derecho, algunos, digamos, menos conocidos, otros más, como puede ser Moedano, ¿no? que era también una persona, digamos, significada en el equipo del Felipe. En mi escuela recluté a mis amigos, que era como crecíamos, ¿no? Entonces mis amigos no son gente muy conocida, Juan Moreira e Ismael Navarro, pero vamos, eran gente importante luego en nuestro equipo de trabajo en el sindicato. Teníamos una pequeña implantación en medicina, con una persona, Manolo Abito, que tampoco luego ha tenido mayor conocimiento de su actividad. Y teníamos una vinculación con los mayores, vamos a decirlo así, ¿no? Que eran, por una parte, sí, nuestros responsables, pero con un grado de autonomía altísimo. O sea, ellos nos daban cursos de formación, pero lo que hacíamos en la universidad lo decíamos nosotros, en el comité estudiantil. Entonces, las personas más significadas de este equipo eran Ignacio Quintana, que luego tuvo cargos de cierta importancia en el PSOE, Paco Pereña, que sigue siendo un gran amigo, ¿no? Que es un psicoanalista y que, en fin, una persona a la que teníamos muchísima admiración, porque además era una persona que había sido torturada en comisaría y que había resistido una tortura terrible, y su caso había tenido un impacto público importante, así que le teníamos admiración por eso, ¿no? Y luego José Luis Zárraga, que era el más importante de todos, que luego ha formado parte del equipo de público y con el que tenemos también aún hoy una buena relación de amistad. Digamos, Zárraga era el más implicado en la relación con nosotros, al que habíamos más, el que daba los cursos, el que, digamos, el que nos hizo más marxistas, ¿no? Dentro de que todos nos decíamos que éramos marxistas, por supuesto, y no éramos gente... Bueno, había desigualdades, ¿no? Pero digamos que era muy difícil en aquel momento formarse por la lectura, así que lo que teníamos era un marxismo empírico, un anticapitalismo elemental y listo. Entonces nuestra forma de trabajo era fundamentalmente la agitación vinculada a problemas estudiantiles o a problemas sociales. O sea, cuando había alguna ocasión, sobre todo a problemas estudiantiles, por cierto. Claro, el Felipe tiene una trayectoria que empieza en el 59. Entonces yo creo que el mundo donde está Jesús y compañía, César Carlos, etcétera, es el Felipe, que llamado Felipe II, que era el Felipe del 62, ¿no? Que crece mucho porque tuvo un impacto con las huelgas de Asturias, y luego desapareció, como le ocurrió a Felipe mucho, hasta que desapareció del todo, que es que tenía fases de ascenso y luego caídas sin que nadie supiera muy bien por qué. Yo a Ibáñez no le conocí en el Felipe. De lo que llamábamos nosotros segunda línea, que eran intelectuales próximos, ¿no? A los que conocí fue a Leguina, al que curiosamente teníamos una admiración también muy grande, porque salían cuadernos de Ruedo Ibérico. Nosotros cuadernos de Ruedo Ibérico era la suma, ¿no? Entonces él había sido delegado estudiantil en Bilbao
Y salí allí, entonces, bueno, joder, encontrarnos con alguien que había sido, digamos, mayor que nosotros, pero yo ya había estado muy metido en la movida, en la pelea y tal y cual, y que reconocido el rodeo ibérico, pues para nosotros era una cosa importante. Y por otra parte, Leguina fue una persona muy solidaria, ¿eh? O sea, que prestaba su casa a reuniones con mucha frecuencia y era en ese aspecto distante, pero muy solidario con nosotros. Y José María Maraval, que, en fin, que era, en fin, que dejaba su casa, pero vamos, no, sin grandes alegrías, pero por otra parte. Y luego otra gente que no han tenido demasiado conocimiento. Así que una buena parte de la gente más famosa, digamos, del mundo del Felipe, eran de Felipes anteriores al nuestro. En el nuestro quedaba algún resto, pero no mucho, de aquella gente. Por ejemplo, te hablaban periodistas que luego han evolucionado hacia la derecha. César Alonso de los Ríos. Había sido del Felipe, sí, pero ya no contaba prácticamente, no para nosotros. Donde más se conservaban los lazos entre Felipes, mayor continuidad, era en Cataluña, donde digamos, la organización hermana del Felipe se llamaba FOC, y donde había un cruce de generaciones, donde todavía estaba, por ejemplo, Maragall, que yo recuerdo fascinado, que hicimos una reunión en su casa. Con la casa de Maragall no veas, ¿no? Era una casa absolutamente impresionante. Para mí lo que me impresionó fue la biblioteca, porque además la reunión la hicimos en la biblioteca y como si la estuviera viendo, ¿no? Una biblioteca inmensa que llegaba hasta arriba, todo lleno de libros. Porque normalmente nosotros robábamos libros a los profesores estos que nos dejaban en la casa, por eso no nos la dejaban más, claro. O sea, entrábamos allí y considerábamos que aquello era territorio de la pequeña burguesía y nosotros éramos la vanguardia del proletariado. Así que el libro que encontrábamos interesante lo pillábamos y nos lo llevábamos y eran amigos, ¿no? Algunos reaccionaban bien y otros reaccionaban fatal. Bueno, Maragall no hubo ocasión, porque en fin, él estaba allí además en la mesa presidiendo y tal, y bueno, todo impresionaba, era demasiada biblioteca para nosotros. En Madrid no, en Madrid había una discontinuidad generacional de pocos años, ¿no? Porque yo creo que con estos mayores nos podemos llevar 4 años, 5 años como mucho. Pero la relación, digamos, el foco del trabajo era el comité estudiantil. Lo que ocurre es que duramos tan poco que tampoco nos dio mucha ocasión a eso, porque tú ten en cuenta que nosotros, digamos, el Felipe empieza a funcionar como tal de una manera fuerte. Pues antes había tenido a Paco Alburquerque y compañía, pero una cosa menos, digamos, menos visible. Cuando más empieza la etapa de agitación es cuando entramos nosotros. El Felipe se convierte en una fuerza, digamos, concurrente del PC desde el punto de vista político en la influencia en el movimiento estudiantil y más fuerte que el PC, ¿no? En general, digamos. Es curioso porque el 68, bueno, yo creo que en el 68 hay que hablar varias cosas respecto al Felipe. Quizás una primera cosa, aunque sea de biografía personal, pero yo creo que no solamente es mi caso, hay más cosas ahí. Mi primera relación con el 68 es una foto, que es una foto, no sé si habéis visto, de las fotos más conocidas del 68, que es una pareja besándose en una barricada. ¿La habéis visto? Sí, sí. Pues una barricada. Parece una foto que está tan así que parece casi que estuviera compuesta, ¿no? Pero en principio creo que no, que es una barricada de adoquines y luego hay una bandera que probablemente fuera una bandera anarquista, creo, y luego hay una pareja besándose. Entonces yo vi esa foto en Triunfo, una revista progre, digamos, de izquierda, lo más de a la izquierda que se podía tener entonces, y a mí la foto me impresionó muchísimo. Así que el 68, hombre, había conocimiento, simpatía, eran estudiantes, tal y cual, pero ver aquello significaba mucho la simbología de lo que a uno le gustaría tener y no tenía, vaya, ¿no? Era todo, ¿no? Era la barricada, la lucha, tal y cual, el beso, la chica, no sé cuánto, no sé qué, todo aquello mezclado. Aquello fue un choque emocional enorme. Y el Felipe yo creo que fue la organización, bueno, creo no, fue la organización más 68ista de lo que había en la universidad, porque era la que estaban mejor preparadas para coger aquello, o sea, los más metidos en la idea de cambiar la vida, ¿no? Los más ansiosos en ese aspecto, ¿no? Los que, digamos, teníamos más tensión emocional, aparte de la política, porque había que hacer ese tipo de cosas que veíamos hechas en esa combinación de lucha y liberación personal que encontramos en las imágenes del 68. Así que hay
una vinculación inmediata de simpatía con aquello, y por algo que debe tener que ver mucho con el azar, porque yo la verdad es que no sé por dónde nos llega, publicamos en los cuadernos del que editábamos el Felipe en Madrid un texto de Mandel, que se llama Lecciones del 68, y un texto de Bensaïd y Weber, que se llamaba, bueno, que era una pequeña parte de un libro que se llama Mayo del 68, un ensayo general. Así que yo creo que la relación política muy vinculada al mundo de esta corriente trotska, que yo recuerde, nos entró más bien por casualidad. Lo que pasa es que nos gustó, ¿no? Pero nos entró por casualidad. Y fue luego, escuchando a la gente que venía, alguna gente de aquí que había estado viviendo varios sentidos y que nos venía contando historias, yo creo que algunas son un poco fantásticas, pero bueno, se les perdona, ¿no? Que tuvimos idea de que existía una cosa que se llama JCR, ¿no? Ya el nombre se aproximaba Juventud Comunista Revolucionaria a nuestra idea, que era una idea muy de que esta es nuestra organización, el Felipe, ¿no? Somos los jóvenes los que controlamos el asunto. Así que establecemos una relación política que se crea una corriente muy fuerte de afinidad, pero yo creo que inicialmente el asunto es bastante casual, casual. Cuando vamos más conociendo más nos acercamos más al asunto, pero inicialmente es bastante casual. Así que lo curioso y lo paradójico del impacto del 68 en el Felipe es que a la vez que somos los más 68istas, el 68 se convierte en el germen de la destrucción de la organización. Porque a la vez que decimos que nosotros nos identificamos con aquello, rápidamente nos llegan las ondas de las definiciones ideológicas muy fuertes del 68 francés, pero además de la idea de que una organización estudiantil solo no tiene sentido. Que somos una organización que no tiene una forma organizativa centralizada, dura, resistir a la represión, que fíjate cómo puede llegar a ser incluso en un país como Francia, y todo este tipo de cosas. Y entonces lo que empezamos a pensar es en que no servimos, o sea, que nos ha revelado un mundo para el cual nuestra organización ya no sirve. Así que el 68 se inicia la crisis del Felipe, que terminará en su disolución, pues, bueno, en el curso siguiente, ¿no? En el 69. Alguna vez hemos pensado, la gente que estuvimos allí, que la decisión de disolverla, que luego hablaremos de disolver el Felipe, fue no solamente una irresponsabilidad, que eso es fácil de verlo porque se tomó por razones de pura ideología, ¿no? Lo comentaremos cuando toque, sino además una pérdida de una oportunidad de crear un tipo de organización bastante nueva. Yo creo que no teníamos madurez ni ideas suficientemente fuertes ni capacidades organizativas para hacerlo, pero es verdad que el Felipe, en sus formas de trabajo, se parece más a cosas que luego hemos ido aspirando y que incluso ahora se puede decir que están presentes, ¿no?, en las formas de hacer política que más se aproximan a la gente, que los partidos de carácter tradicional, que el propio partido que nosotros creamos luego, que la Liga, ¿no?, a pesar de que la Liga también tuvo sus especificidades. Pero el Felipe era una combinación era una cierta organización en red, ¿no?, que consideraba que si coincidías en la acción, pues ya vale, que eso ya era suficiente, que no hacía falta, bueno, que ahí podía caber cualquier tipo no solamente de ideología, sino de opiniones diferentes sobre lecturas, ¿no? O sea, que tú te puedes encontrar eso a la gente que le encantaba el Althusser y a la gente que detestábamos Althusser, ¿no? Pues muy bien, pues allí andábamos con nuestras historias, discutiendo de estas cosas, pero sin considerar que eso pusiera en cuestión en nada el compromiso militante. Así que había alguna intuición de organización abierta, de verdad que muy vinculada al medio estudiantil, que luego al entrarse en la vía del descubrimiento del leninismo, ¿no?, y el descubrimiento de que tú tienes que tener una ideología para hacer política, pues aquello desaparece, pensamos que damos un salto adelante y la verdad es que no creo, ¿no? Aunque estaba en la época, o sea, yo creo que no lo hubiéramos podido evitar de ninguna manera, o sea que esta idea de una continuidad del Felipe
es una... Bueno, está bien, o sea, ojalá, pero no, no éramos nosotros los que podíamos haberlo hecho, ¿no?